En 1952, una tragedia aérea sacudió a la Fuerza Aérea. Un bombardero B-29, con 52 personas a bordo, se estrelló contra una montaña en Alaska. Ninguno sobrevivió. ¿Qué provocó este desastre? Las condiciones climáticas eran extremas, pero la búsqueda inicial fue infructuosa. No se encontró rastro alguno del avión. Pasaron décadas. En 2006, durante una misión de entrenamiento, una tripulación se topó con fragmentos de un avión en el glaciar Colony. ¿Podría ser? Las piezas recuperadas confirmaron lo impensable. Eran restos del bombardero desaparecido. Imagina esto. Durante una década, cada verano, equipos de militares se desplegaron en el glaciar. Una misión con un nombre que lo decía todo. Operación Recuperación. Su objetivo, encontrar y repatriar a los soldados caídos. Hasta la fecha han identificado 40 de los 52 cuerpos. Para los equipos de rescate, esta búsqueda es más que un deber. Es una promesa solemne, no dejar atrás a sus compañeros. Su misión continúa, impulsada por la esperanza de darles a todos un regreso a casa. Un hallazgo asombroso. En 1991, unos excursionistas descubrieron algo insólito en los Alpes, entre Italia y Austria. Se toparon, casi por accidente, con el cuerpo de un hombre parcialmente congelado en el hielo. Al principio, la policía local pensó que se trataba de un desafortunado accidente de montaña. Pero en pocos días, los arqueólogos comenzaron a sospechar que este individuo había vivido hace más de 5.300 años. Finalmente le dieron un nombre: Otzi, el hombre de hielo. Otzi se convirtió en la momia humana más antigua jamás encontrada, un tesoro invaluable para la ciencia. Su excelente estado de conservación desafió lo que creíamos saber sobre el pasado. Piensa en esto: un hombre congelado en el tiempo, revelando secretos de una era remota. Inicialmente se pensó que Otzi era un caso aislado, un evento único preservado por el hielo. Pero en los últimos años, el derretimiento de glaciares en todo el mundo ha revelado otros asombrosos descubrimientos. Como un helado derritiéndose en un día caluroso, el hielo eterno está liberando artefactos y restos orgánicos. No solo Otzi, sino también flechas, textiles, herramientas e incluso esquíes antiguos están emergiendo de estos paisajes helados. Los arqueólogos están datando estos sitios y descubriendo que muchos de estos objetos encajan perfectamente en el contexto de la arqueología del hielo. Parece que, a medida que el planeta se calienta, está desenterrando secretos ancestrales que permanecieron ocultos durante milenios. En 2018, William Glarner y Nick Jamin, explorando los campos de hielo de la cordillera Finstertal, en Suiza, hicieron un hallazgo notable: un carcaj de flechas de 3.000 años de antigüedad, increíblemente bien conservado y adornado con marcas de pintura amarilla brillante. Un objeto raro, casi intacto después de milenios. Pero eso no fue todo. También encontraron puntas de flecha de bronce con restos de tendones adheridos. Estos objetos ancestrales habían permanecido intactos durante siglos, protegidos por el hielo. El aumento de las temperaturas está derritiendo el hielo que los mantuvo congelados durante tanto tiempo. Hallazgos similares están ocurriendo en Rusia y Noruega. Se han descubierto miles de sitios de este tipo, pero los científicos están luchando contra el tiempo para documentar y preservar estos artefactos antes de que se pierdan para siempre. El estudio de estos objetos desafía nuestra percepción de estos entornos como inhóspitos, demostrando cómo los humanos coexistieron con la naturaleza en estos lugares. A veces, los hallazgos son objetos cotidianos, como zapatos. Un descubrimiento en la carretera de Lomsegen, en Noruega, reveló que alguien caminó por esa ruta hace aproximadamente 1.700 años. Esto sugiere que en aquel entonces había menos hielo y nieve en la zona que en la actualidad. Un zapato similar, datado hace 300 años, fue encontrado también en Noruega. Luego, en 2021, en Oppland, Noruega, a medida que el hielo se derretía, un objeto de madera inusual comenzó a emerger. Las radiografías revelaron que este objeto
había sido construido hace 400 años. Medía más de 1 metro de largo y tenía 100 clavijas de madera, lo que desconcertó a los arqueólogos. Finalmente, un miembro del equipo recordó que se trataba de un rastrillo o un marco utilizado para sujetar una carga en un trineo, probablemente para transportar heno o forraje para animales. Estas estructuras se usaron en la región hasta la década de 1900, cuando los tractores comenzaron a reemplazar los métodos tradicionales. Retrocedamos en el tiempo miles de años. Podemos hacerlo simplemente observando a esta criatura, una momia de mamut lanudo. Este ser, que parece un juguete antiguo, es en realidad un coloso ancestral que vivió hace 30.000 años. Es la momia de mamut mejor conservada jamás encontrada. Incluso su característico pelaje lanudo se ha mantenido asombrosamente intacto gracias a su permanencia en el hielo. Pero la historia de esta criatura está a punto de dar un giro inesperado. En Japón se están llevando a cabo experimentos que podrían devolver a la vida a animales extintos. Cuando examinaron a esta hembra de mamut, descubrieron un tesoro oculto, muestras bien conservadas de tejido muscular. Se estima que tenía entre 50 y 60 años cuando murió. El descubrimiento de sangre líquida ha desatado un debate ético sobre la resurrección de especies extintas. ¿Podríamos estar al borde de una nueva era? Su plan es implantar células de mamut en una elefanta, con un período de gestación de 22 meses, con la esperanza de que al menos una célula sobreviva. Pero sigamos adelante. Ahora viajaremos al Mont Blanc, en Francia. No estamos lejos del lugar donde un avión de Air India se estrelló trágicamente hace 40 años. Acompañados por guías de montaña y vecinos, nos dirigimos al área donde un grupo de excursionistas notó algo extraño en un arroyo: una valija diplomática de la India. El gobierno indio en París está al tanto y desesperado por recuperar la valija. Lo fascinante es que contenía correspondencia oficial relacionada con el fatídico vuelo de Air India, que se estrelló en julio de 1966. 117 personas perdieron la vida. ¿Qué contenía la valija, además de la correspondencia oficial empapada? Un montón de periódicos indios antiguos y fragmentos del avión. Pero la historia no termina ahí. En el año 2022, unos excursionistas encontraron un mensaje dejado por un guardián de la estación de esquí llamada Thor, un mensaje que databa de hace 50 años. Este mensaje se considera el último testamento de este hombre, quien falleció apenas un mes después de esconder la botella en la nieve. El contenido del mensaje es, cuando menos, sorprendente. Imagina un glaciar derritiéndose en las montañas de Noruega. No es solo agua, es una ventana al pasado, revelando un tesoro de artefactos milenarios. Estos objetos nos ofrecen una visión fascinante de las redes comerciales vikingas y el papel crucial de las rutas montañosas en el comercio de la época. ¿Qué clase de objetos? Desde resistentes zapatos de cuero y cálidos guantes de piel, hasta elegantes túnicas, puntas de flecha, esquíes, sal, herraduras, bastones e incluso herramientas de un chef vikingo. Un verdadero kit de supervivencia. Pero eso no es todo. También se han encontrado recuerdos de viajes, como cascabeles de arneses de caballos, que nos permiten reconstruir los hábitos de viaje de la antigüedad. Piensa en esas rutas, repletas de actividad, con viajeros moviéndose constantemente. ¿Puedes sentir el suelo temblar bajo tus pies? ¿Las hojas cayendo de los árboles? Es casi como si un terremoto sacudiera la tierra cada 23 segundos, y de repente algo emerge del bosque, dirigiéndose directamente hacia ti. Primero vislumbras un enorme colmillo curvado, luego el cuerpo entero de una criatura cubierta de pelo lanudo. Este espécimen se extinguió hace unos 4.000 años, pero ahora está justo frente a ti. Y no, no es un sueño. ¿Podría ser esta la realidad en un futuro cercano? Científicos de todo el mundo están trabajando para resucitar a estas bestias. Hablamos del mamut lanudo, una criatura que apareció por primera vez en Siberia hace 450.000 años. Se extendió por el norte, donde la tierra era más barata, colonizando Asia e incluso Norteamérica. Estos gigantes alcanzaron su máximo esplendor durante la última edad de hielo,
midiendo hasta 3,5 metros de altura, medio metro más que la estatura promedio de un jugador de baloncesto. Pero lo que realmente impresionaba era su peso: 8 toneladas, el equivalente a 2 o 3 vehículos utilitarios deportivos. Adaptados a la gélida tundra, necesitaban acumular enormes reservas de grasa, pero incluso así no era suficiente para combatir el frío extremo. Los mamuts contaban con una capa de pelo tan larga como un cable de carga de teléfono móvil. En invierno, los pelos laterales formaban una especie de falda, permitiéndoles dormir sobre la nieve sin congelarse. Para mantener su temperatura corporal, estos colosos debían consumir alrededor de 200 kilogramos de alimento al día, el peso de 2 cerdos salvajes. Pero eran herbívoros, alimentándose de hierbas, sauces y pinos. Con el fin de la edad de hielo, el hábitat de los mamuts se redujo drásticamente, disminuyendo también su población. Ahora, la ciencia busca traerlos de vuelta a la vida mediante ingeniería genética. El plan es crear un nuevo mamut a partir del ADN de su pariente vivo más cercano, el elefante asiático. Comparten el 99,6% de su ADN. Los científicos tendrían que añadir los genes faltantes del mamut, dotando al elefante de las características necesarias: pelo lanudo, reservas de grasa, colmillos curvos y resistencia al frío. La buena noticia es que contamos con ADN de mamut en excelente estado de conservación. Estos animales vivieron en regiones de permafrost, donde el frío extremo preservó no solo sus huesos, sino también su material genético. Los científicos han identificado alrededor de 60 genes que podrían ser clave para la resurrección del mamut. El mayor desafío es la secuenciación y la inserción de estos genes en células de elefante. Se necesitaría una elefanta como madre sustituta, gestando la cría durante aproximadamente 2 años. Pero esta opción plantea serias dudas éticas. La gestación es un proceso largo y costoso, y además los elefantes viven en sociedades matriarcales, donde la figura materna es fundamental para el desarrollo del individuo. Criar un mamut sin una madre elefante podría ser perjudicial para su bienestar. Otra alternativa es la creación de un útero artificial. Hoy en día ya se han logrado crear embriones en úteros artificiales. El problema reside en el tamaño y la resistencia del útero, que debería ser lo suficientemente grande y fuerte como para albergar a un feto de mamut en desarrollo durante 2 años, soportando un peso de unos 90 kilogramos. A pesar de los desafíos éticos y técnicos, los científicos continúan investigando. Su objetivo es perfeccionar las técnicas de ingeniería genética para aplicarlas en el futuro a la conservación de especies en peligro de extinción. Pero, ¿por qué resucitar al mamut lanudo? Algunos científicos creen que estos animales desempeñaban un papel crucial en el ecosistema. La tundra ártica y subártica se está calentando, liberando grandes cantidades de carbono almacenado en el permafrost, lo que contribuye al efecto invernadero. Hace 12.000 años, cuando los mamuts lanudos recorrían estas tierras, pisoteaban la vegetación y removían la tierra, impidiendo el crecimiento de árboles y promoviendo el desarrollo de pastizales. Se cree que el regreso de los mamuts a estas regiones podría ayudar a restaurar el ecosistema original. Los pastizales reflejarían más luz solar, enfriando el suelo y reduciendo la liberación de gases de efecto invernadero. Recientemente, ecologistas como Pleistoceno Park han introducido bisontes y otros grandes herbívoros en vastas áreas de Siberia con el mismo objetivo. Algunos creen que los mamuts lanudos serían aún más eficaces. Si este proyecto tiene éxito, podríamos presenciar el regreso de especies extintas. Desafortunadamente, no todas las criaturas pueden ser resucitadas. Para que esto sea posible, se necesita ADN en buen estado de conservación. Esto significa que no podremos traer de vuelta a los dinosaurios, extintos hace 66 millones de años. Pero sí podríamos resucitar a especies extintas más recientemente, como el moa, un ave no voladora gigante de Nueva Zelanda, o el alca gigante, un ave marina similar a un pingüino. Otro candidato es la vaca marina de Steller, un mamífero marino herbívoro de gran tamaño, más grande que un elefante marino. Estas criaturas pasaban sus días flotando y alimentándose de algas.
Los naturalistas creen que ni siquiera sabían cómo sumergirse. Aunque el alca gigante era un ave, no podía volar. Estas aves alcanzaban el doble de la altura de un pingüino emperador y ponían sus huevos directamente sobre las rocas. Se extinguieron hace unos 150 años, pero aún se conservan algunos huevos. Los científicos han logrado extraer ADN de estos restos y han descubierto que el pariente vivo más cercano del alca gigante es el arao común, un ave marina que aún existe. ¿Qué lecciones podemos extraer de la extinción de estas especies? En muchos casos, la actividad humana, como la caza excesiva y la destrucción del hábitat, jugó un papel fundamental. El cambio climático también contribuyó a la desaparición de muchas especies. Muchos científicos creen que la ingeniería genética podría ser una herramienta valiosa para revertir la extinción y mitigar los efectos del cambio climático. El planeta está cambiando demasiado rápido para que algunas especies se adapten. La intervención humana podría ser la clave para salvarlas. Si logramos preservar nuestro ADN, nuestra propia especie podría resucitar en el futuro. Antártida, un territorio que alguna vez fue un vergel habitado por dinosaurios, se ha transformado en un continente helado, incluso más extenso que Estados Unidos. Un lugar tan vasto que, paradójicamente, no pertenece a nadie. Su descubrimiento no es un misterio. No importa dónde te encuentres, imagina la inmensidad de este gigante blanco acurrucado dentro del Círculo Antártico, el desierto helado más grande del planeta. Fue hace 23 milenios, tras la confirmación de su existencia como continente, cuando se decidió su nombre. Antártico significa, literalmente, opuesto al Ártico. Los antiguos griegos ya sospechaban que debía existir un continente en el extremo sur para equilibrar el peso del Ártico en el norte. Pero las leyendas y relatos ancestrales sugieren que culturas precolombinas podrían haber conocido este continente mucho antes que los europeos. Hoy, todos conocemos esta tierra olvidada en el extremo sur. Su ubicación le confiere dos estaciones extremas, cada una con una duración de 6 meses, un verano de luz perpetua, donde el sol apenas calienta, y un invierno de oscuridad total. El 98% de la Antártida está cubierta de hielo, albergando el 70% del agua dulce del mundo. A pesar de esta inmensa reserva, es paradójicamente el desierto más grande del planeta. Un desierto polar, donde la vida vegetal es escasa y las precipitaciones, ya sean en forma de nieve o lluvia, son prácticamente inexistentes. No te equivoques, la aridez no implica la ausencia de relieves. Este continente alberga montañas imponentes, algunas alcanzando los 2.700 metros de altura. Para que te hagas una idea, es como apilar 4 Burj Khalifa, los rascacielos más altos del mundo. Pero la mayoría de estas cumbres permanecen ocultas bajo capas de hielo de casi 5.000 metros de espesor. Bajo esta inmensidad helada se esconden lagos subglaciales, algunos con orígenes que se remontan a más de 3 millones de años. Uno de ellos, el lago Vostok, bautizado así por la estación de investigación rusa que lo descubrió. Hace más de un siglo, científicos sugirieron que la inmensa presión ejercida por toneladas de hielo podría derretir las capas inferiores de la plataforma helada, dando origen a estos lagos. Aunque no pudo probar su teoría en vida, otros continuaron su trabajo, confirmando su hipótesis. Pero aún hay más secretos ocultos bajo el hielo antártico. Valles colosales, comparables al Gran Cañón del Colorado, podrían dividir el continente en dos: la Antártida Oriental y la Antártida Occidental. ¿Qué ocurriría si todo este hielo acumulado se derritiera? El nivel medio del mar en todo el mundo aumentaría aproximadamente 5 metros, suficiente para que algunas naciones insulares desaparezcan por completo. Tal vez la primera ciudad en sucumbir sería Bangkok, la capital de Tailandia, situada a tan solo 1,5 metros sobre el nivel del mar, seguida por otras urbes costeras en Asia y Estados Unidos. A pesar de las duras condiciones, el ser humano ha logrado establecerse en la Antártida, con científicos viviendo y trabajando allí durante meses. Incluso, a lo largo de los años, algunos niños han nacido en este continente. Pero la Antártida no es un país, ni pertenece a nadie.
Se rige por el Tratado Antártico, un acuerdo internacional que suspende toda reclamación territorial y promueve la cooperación científica. Firmado inicialmente por 12 naciones, hoy cuenta con 59, la mitad de las cuales tienen poder de decisión. Durante todo el año, estaciones de investigación de todo el mundo albergan a científicos, con una población que oscila entre los 5.000 en verano y los 1.000 en invierno. Sin embargo, nadie reside permanentemente allí. La gente va y viene, en un constante relevo de científicos. La temperatura media anual es de menos 34 grados Celsius. Pero hubo una época en que la Antártida era un lugar cálido y habitable. Hace 40 millones de años, antes de que existiéramos como especie, este continente era un vergel, con dinosaurios deambulando bajo un sol que elevaba las temperaturas hasta los 27 grados Celsius. En contraste con esa época, hoy el paisaje antártico es desolador. No hay árboles ni arbustos, solo hielo y nieve. Solo algunas especies de musgos y líquenes logran sobrevivir en estas condiciones extremas. La vida humana prolongada es imposible. Nunca ha existido una población indígena, a excepción, claro está, de los pingüinos, focas, ballenas y algunas aves marinas que han hecho de este continente su hogar. La fauna antártica es única y a la vez la menos diversa del planeta. Solo unas pocas especies pueden soportar las condiciones extremas, y la introducción de especies no autóctonas está estrictamente prohibida. Así que si planeas viajar a la Antártida, olvídate de llevar a tu gato. Este es el continente más austral, más frío, más seco y más ventoso del planeta. Un lugar de extremos, de belleza sobrecogedora y de secretos aún por descubrir. En algún lugar de este planeta existe un lugar donde sus habitantes no superan los 500.000 individuos. Pero, atención, 67.038.870 seres los acompañan. Aunque pequeños, apenas 30 centímetros, estos últimos son los verdaderos amos de este rincón del mundo. Hablamos de los pingüinos. Durante una época, la mayoría de estas aves marinas emigran hacia la Antártida. ¿La razón? Posiblemente una irresistible atracción por una despensa mejor surtida. No es el frío, como se podría suponer, lo que impulsa esta migración, sino la búsqueda de alimento. Pero, ¿a dónde van exactamente los pingüinos que se alejan del grupo principal tras el fin del verano? Al principio, este fue un gran enigma para los científicos. Sin embargo, tras colocar pequeños dispositivos de rastreo en varios ejemplares, la respuesta emergió. Estos pingüinos, magníficos nadadores, pasan medio año en el océano, lejos del continente helado, donde el frío es aún más intenso. Regresan justo a tiempo para la eclosión de los huevos que los machos han estado incubando. Imagina esto. Al volver, se encuentran con un paisaje dominado por el olor a pescado, un aroma omnipresente gracias a la abundancia de peces en las aguas circundantes. A pesar de las gélidas temperaturas, el agua en ciertas áreas puede alcanzar puntos de congelación. Pero aquí está el truco. Los peces no se congelan gracias a una proteína anticongelante en su organismo. Pero los pingüinos no están solos. Cerca de 1 millón de focas habitan la Antártida, compartiendo su gusto por el pescado. Estos mamíferos marinos pueden contener la respiración bajo el agua hasta por 2 horas y poseen una visión subacuática superior, especialmente en condiciones de poca luz. Además, utilizan sus bigotes para detectar presas en la oscuridad. El agua congelada no es un problema para las focas, ya que utilizan sus dientes para crear nuevos agujeros en el hielo, emergiendo a la superficie para respirar. ¿Quién no ha soñado con visitar la Antártida y maravillarse con la fauna polar, contemplar las auroras australes danzando en el cielo? Olvida la idea de encontrar turistas paseando por la Antártida. ¿Por qué? Acompáñame en este viaje. Primero, la Antártida se encuentra en el hemisferio sur, en el mismísimo polo. Un océano gélido la rodea y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, convirtiéndola en uno de los lugares más fríos del planeta. ¿Conoces a alguien que haya estado allí? Probablemente no. Es uno de los destinos menos visitados,
y solo unos pocos afortunados han contemplado sus icebergs y campos de hielo. Pero créeme, su fauna y flora son únicas. ¿Por qué no deberías viajar a la Antártida? Para empezar, su ecosistema es extremadamente frágil y susceptible al daño. Además, este continente no tiene población nativa. Tu viaje sería como visitar una isla desierta. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros del mundo. Pero la Antártida no está exenta de leyes. Existe un acuerdo internacional, el Tratado Antártico, que regula las actividades en la zona y prohíbe las pruebas militares y las explosiones nucleares. Una de las principales razones por las que no podemos viajar libremente a la Antártida es su delicado ecosistema, que necesita protección. El Tratado Antártico estipula que el continente debe utilizarse exclusivamente con fines pacíficos y científicos, prohibiendo cualquier actividad que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos estudian constantemente su peculiar ecosistema, y nuestras actividades y maquinaria podrían romper ese equilibrio. Pero, ¿qué pasa si aún sueñas con visitar la Antártida? Necesitarás un permiso especial. Por ejemplo, un ciudadano español debe rellenar un formulario específico y enviarlo a la Dirección General de la Costa y el Mar. Una vez allí, deberás seguir estrictas normas para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni recolectar recuerdos como rocas o plantas. Podrías vivir en la Antártida. Técnicamente no está permitido residir allí de forma permanente. El entorno es hostil e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden descender por debajo de los 60 grados Celsius negativos. La supervivencia sin el equipo y la experiencia adecuados es prácticamente imposible. Además, la masa de tierra habitada más cercana está a más de 1000 kilómetros de distancia, lo que aísla completamente a cualquier residente. Quizás algún día tengas la oportunidad de visitar este continente único y fascinante. Pero hasta entonces, ¿no crees que es mejor admirarlo desde la distancia? Hablemos del descubrimiento de la Antártida, un continente helado que ha cautivado la imaginación humana durante siglos. ¿Un territorio desolado? ¿Inhóspito? Quizás no siempre fue así. Algunos sugieren que hace milenios pudo haber albergado vida. Los antiguos griegos ya tenían una idea de este continente austral. Lo llamaron Antárcticos, que significa opuesto a Arctos. Y no se referían a un refresco, sino a las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor, visibles solo desde el hemisferio norte. Así el nombre de esta tierra remota quedó ligado a las estrellas. Pero, ¿cuándo comenzó la exploración real de este territorio? Las travesías balleneras y foqueras se aventuraron cada vez más al sur a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Doblar el Cabo de Hornos, la pesadilla de todo marino, implicaba enfrentarse a vientos feroces y el peligro constante de colisionar con icebergs de todos los tamaños. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Antártico, 57 grados 15 minutos sur, en 1773. Se adentró en el Mar de Ross al año siguiente, llegando a unos 120 kilómetros de la costa. Aunque no avistó tierra firme, observó montañas de hielo, lo que le hizo deducir que debía existir un continente más al sur. Pero el descubrimiento oficial de la Antártida no llegaría hasta julio de 1820. Fue durante una expedición rusa al mando de Fabian Gottlieb von Bellingshausen, parte de una misión de 2 años para explorar los mares australes. Bellingshausen, tras una ardua travesía, se convirtió en el primer hombre en avistar el continente helado. Sin embargo, la historia no termina ahí. El 24 de enero de 1895, en Cabo Adare, durante la expedición ballenera antártica, el Ship Antarctic llevó a 6, o quizás 7, hombres a tierra firme en un día de calma. ¿Fueron ellos los primeros en pisar el continente? El misterio persiste. Quizás te cueste creerlo, pero la Antártida es, en realidad, un desierto. Sí, ese paisaje helado que ves podría parecer un territorio invernal, un lugar de juegos en la nieve y chocolate caliente. Sin embargo, cuando pensamos en desiertos, visualizamos dunas, camellos, cactus y personas luchando por cada gota de agua. Pero en la Antártida
la situación es radicalmente distinta. Aquí la búsqueda no se centra en el agua, sino en áreas libres de hielo, y la precipitación promedio es de apenas 0,4 pulgadas en los últimos 30 años. Casi nada. Técnicamente, un desierto no se define por las dunas o el calor sofocante, sino por la escasez de lluvia. Pero no te preocupes, si te perdieras en la Antártida, la sed no sería tu principal preocupación. Tu angustia se centraría en tener suficiente abrigo, guantes y protección contra un frío capaz de congelarte hasta la muerte. La Antártida no es solo uno de los lugares más secos del planeta, también es uno de los más fríos y elevados, un lugar de superlativos. Ahora imagina a los pingüinos y científicos que habitan la Antártida. A veces se enfrentan a un pequeño inconveniente con el tiempo. ¿Sabías que, a diferencia de la mayoría de nosotros, este continente no tiene zonas horarias? Todas las líneas de longitud convergen en un único punto, lo que podría causarles un ligero dolor de cabeza al intentar averiguar qué hora es realmente. Te preguntarás, ¿cómo hacen los científicos e investigadores para orientarse en el tiempo? Generalmente se basan en la zona horaria de su país de origen. Sin embargo, la presencia de bases de investigación de todo el mundo en este continente podría generar pequeños conflictos. Piensa en las complicaciones de coordinar una llamada de trabajo con alguien en otro país. Fácilmente podríamos olvidar las diferencias horarias y despertarlos en medio de la noche. ¿Crees que nada puede sobrevivir en un lugar helado donde el sol casi nunca se muestra? Piensa de nuevo. Al igual que en muchos lugares de la Tierra, la vida encuentra su camino. ¿Puedes creer que la Antártida alberga una actividad sorprendente? Es el hogar de miles de millones de krill, pequeños crustáceos que atraen a un gran número de pingüinos a la zona. Pero no te dejes engañar por su imagen tierna y adorable. Los pingüinos son nadadores excepcionales, tan aerodinámicos que incluso un campeón olímpico de natación envidiaría su forma. Se deslizan y se relajan, pero su verdadera habilidad reside en robar guijarros a otros y agruparse para mantenerse calientes. La Antártida también alberga la colonia de pingüinos más grande del mundo, los pingüinos emperador. Estas criaturas son aves no voladoras, pero eso no significa que no puedan saltar. Algunos pingüinos pueden saltar casi 3 metros. No olvidemos a las focas, mamíferos marinos rechonchos con un peculiar ladrido. Estos animales, impulsados por el instinto, nacen en la Antártida y crecen en sus océanos. Pero la criatura verdaderamente dominante es la ballena. Durante el verano antártico, estos seres masivos aparecen en grupos para alimentarse del abundante krill. Es como un buffet libre para ballenas. Imagina esto. Un iceberg colosal, más grande que una ciudad entera, se desprende de la Antártida. No es un iceberg cualquiera, sino uno que se separó entre 2020 y 2021. Para que te hagas una idea de su magnitud, es 40 veces más grande que París y 13 veces mayor que Manhattan. Ahora visualiza esta escena. Estás en tu casa en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una tranquila mañana. Acabas de despertar y sostienes tu taza de café mientras te diriges a un mirador con vistas al inmenso océano Índico. De repente, algo llama tu atención a lo lejos, a la derecha. Es algo gigantesco, tan inmenso que tu mente lucha por procesarlo. Es un bloque de hielo de 90 metros de altura que se extiende por kilómetros, perdiéndose en el horizonte. Lentamente, inexorablemente, se desplaza hacia el mar. Si llegara lo suficientemente lejos, podría convertirse en una amenaza. El asombro te paraliza. La taza cae de tus manos. Tus ojos se abren desmesuradamente ante este espectáculo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Es un sueño, un espejismo. No, es A216, un iceberg real, y está en movimiento. Todos se preguntan qué podría suceder. Los científicos tienen 23 teorías, pero antes analicemos su tamaño. Este iceberg mide 107 kilómetros de largo y 25 kilómetros de ancho. Para que te hagas una idea, imagina que estás en la costa de Dover, mirando hacia Francia a través del Canal de la Mancha.
Este iceberg es casi tan ancho como la distancia que te separa del país vecino. El punto más estrecho del canal mide 34 kilómetros. Eso significa que el tamaño del iceberg es aproximadamente 2/3 de esa distancia. Si se desplazara con la punta hacia abajo, sería así. Pero si girara hacia el otro lado, aún podría entrar en el Canal de la Mancha. Pero, ¿qué pasaría si entrara en la parte más estrecha? Chocaría contra las costas de Inglaterra y Francia, se elevaría sobre la tierra y se adentraría en los campos ingleses. Imagina esa masa helada impactando contra la verde campiña. Podría arrasar viñedos en Francia, enfriando lentamente la temperatura circundante. Los autos se detendrían para observar el inmenso bloque de hielo, confundiéndolo quizás con una criatura de otro mundo. Podrías incluso romper un trozo para enfriar tu bebida, o simplemente lamerlo. Podrías patinar sobre hielo en medio de Londres. Sería divertido en verano, ¿no crees? Pero volvamos a la realidad. ¿Qué está pasando realmente? Y sobre todo, ¿qué predicen los científicos que ocurrirá? A principios de 2021, una mole de hielo, designada A76, se desprendió de la plataforma de hielo Filchner-Ronne en la Antártida. Este evento, también conocido como desprendimiento de hielo, es una fractura natural donde grandes fragmentos se separan de la masa principal. Imagina la fuerza necesaria para que una sección de hielo, de unos 60 metros de espesor, se fracture y caiga al mar, generando olas colosales. Aunque tentador, acercarse a un evento de esta magnitud sería una imprudencia. El desprendimiento de hielo es un fenómeno natural. El área de A76, que ha experimentado cambios menores en los últimos 10 años, cubre una extensión de 4.325 kilómetros cuadrados. Si bien han existido icebergs más grandes, A76 es actualmente el iceberg más grande del mundo. Científicos del Centro Nacional de Hielo de Estados Unidos capturaron imágenes satelitales del momento exacto del desprendimiento. Estas imágenes, obtenidas por el satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, revelaron la magnitud del evento. Actualmente, A76 se encuentra a la deriva en el mar de Weddell, una región oceánica que, según los científicos, posee aguas más cristalinas que otros mares. Piensa en la experiencia de sumergirte en las profundidades de este mar desde un barco. La vida marina es abundante. Focas de Weddell, focas cangrejeras, leopardos marinos y, con suerte, hasta alguna ballena minke. En tierra firme podrías observar colonias de pingüinos Adelia, una especie dominante en esta región debido a su adaptación a las duras condiciones climáticas. De hecho, esta es una de las pocas regiones del mundo donde estos pingüinos prosperan. Observar la vida silvestre desde la cubierta de un rompehielos, mientras disfrutas de una taza de té caliente, es una experiencia inolvidable, aunque el clima sea gélido. Para comprender el destino del colosal A26, un iceberg de proporciones épicas, los científicos recurren a datos comparativos. Un caso similar, aunque a menor escala, es el del iceberg A68, que se desprendió de la barrera de hielo Larsen C. En el año 2016, este gigante helado inició un viaje que lo llevó a través del estrecho de Drake, impulsado por las corrientes hacia aguas más cálidas. Para el año 2021, A68 se había desintegrado por completo. Una desaparición relativamente rápida si consideramos que algunos icebergs pueden persistir hasta 18 años, dependiendo de las corrientes y la temperatura del agua. Los satélites se han convertido en aliados indispensables, permitiendo a los científicos rastrear estos colosos errantes como nunca antes. Gracias a ellos, se descubrió que en el día 148 de su existencia, A26 se fragmentó en 3 partes, bautizadas previsiblemente como A26A, A26B y A26C. Pero, ¿qué implicaciones tiene la fragmentación de estos gigantes de hielo? Aunque suene alarmante, la desintegración de icebergs como A26 no eleva directamente el nivel del mar, ya que forman parte del hielo marino flotante. Imagina un vaso con hielo. El hielo ya desplaza un volumen de agua. Al derretirse, simplemente se transforma en agua, sin aumentar el nivel total.
La situación es muy diferente con el hielo terrestre, como los glaciares y las capas de hielo de la Antártida. Su derretimiento sí contribuye al aumento del nivel del mar. De hecho, si la capa de hielo de la Antártida se derritiera por completo, el nivel del mar podría elevarse casi 60 metros. Ahora, piensa en la inmensidad de A26. Impresionante, ¿verdad? Pues existe un iceberg aún más colosal. En noviembre de 2018 se descubrió el iceberg más grande jamás registrado, con una superficie de 12.264 kilómetros cuadrados en el mar de Weddell, en la Antártida. Irónicamente fue detectado por el US National Ice Center. Este gigante helado, con más de 12.000 kilómetros cuadrados, era más grande que Jamaica. ¿Qué fuerzas titánicas están en juego cuando un coloso de hielo se desprende de su anclaje? 23 factores, desde las corrientes marinas hasta los caprichos del viento, dictan el destino de estos gigantes. Imagina esto: un iceberg, quizás atrapado en aguas poco profundas, congelándose hasta convertirse en una extensión más de la costa. O por el contrario, aventurándose en las profundidades, arando el lecho marino y dejando cicatrices profundas, testimonio de su paso. Estos monstruos helados, actuando como arados colosales, pueden excavar profundamente en el océano, pero incluso la masa más imponente tiene sus límites. Tarde o temprano, la tensión se vuelve insoportable, la superficie se agrieta y el gigante se desgarra con un estruendo ensordecedor. Un espectáculo común en los paisajes helados, sí, pero no por ello menos impresionante. ¿Te atreverías a nadar cerca de un iceberg a punto de partirse? Probablemente no, pero la belleza de estos eventos es innegable. Normalmente, un iceberg se descompone por fusión y fractura, girando y cambiando su apariencia bajo la influencia del viento y las corrientes. Esta danza constante hace que el seguimiento de los icebergs sea una tarea ardua. Antes de que nos aventuráramos a cruzar el Canal de la Mancha, un iceberg colosal, con una masa estimada en 7.300.000 toneladas, se dirigía implacablemente hacia el sur. Cientos de personas, tanto en Inglaterra como en Francia, se congregaron en las costas para presenciar el espectáculo. Incluso se dice que algunos pingüinos juguetones saludaban desde la cima, ajenos al asombro que provocaban. Mientras tanto, en un transatlántico de lujo, los pasajeros dormían plácidamente, ajenos al peligro inminente. De repente, una masa blanca fantasmal emergió de la oscuridad. Un iceberg. El choque era inevitable. Era 14 de abril de 1912, apenas 2 días antes de que se tomara una fotografía de un iceberg de forma inusual. Se cree que este bloque de hielo se originó a partir de nieve acumulada durante 100.000 años. Utilizando modelos informáticos y datos de boyas, satélites, vientos y corrientes oceánicas, los investigadores rastrearon su origen hasta una pequeña bahía en la costa occidental de Groenlandia. Este iceberg, posiblemente parte de un grupo más grande, se había desplazado hacia el sur, pasando cerca de Terranova solo 2 días antes del fatídico encuentro. En el momento del impacto, se estima que pesaba 1.500.000 toneladas. Aunque ya había perdido masa considerable, seguía siendo una fuerza formidable. Se estima que el iceberg medía 120 metros de largo y 30 metros de alto sobre la superficie del agua, una amenaza invisible en la oscuridad. Esa noche, además, se produjo un evento lunar inusual, que no se repetía desde hacía 14.400 años. Normalmente los icebergs no se aventuran tan al sur sin derretirse, pero las corrientes inusualmente fuertes pudieron haberlos arrastrado a aguas más cálidas. Además, existe una bacteria que consume sal, acelerando la erosión de los icebergs. Las corrientes cálidas y la corrosión salina podrían haber actuado en conjunto para debilitar la estructura del hielo. Dorothy Gibson, una actriz que sobrevivió al desastre, protagonizó una película titulada Salvada del Titanic. La película se estrenó apenas un mes después del hundimiento y presentaba a Gibson con la misma ropa que llevaba la noche del naufragio. La película fue un éxito, pero se perdió en un incendio 14 años después. Una historia dentro de otra historia. Un eco helado de la tragedia. Abril, el mes en que ambos,
el orgullo y la tragedia, se hundieron en las profundidades. El primero, un navío que se decía insumergible, un coloso de acero que desafiaba las leyes de la naturaleza. El segundo, una multitud de sueños y esperanzas truncadas. Se suponía que el número de chalecos salvavidas a bordo del malogrado buque cumplía con las regulaciones. La verdad, amarga y cruel, pronto saldría a la luz. Eran insuficientes. Más allá de la ficción cinematográfica, existieron historias de amor y sacrificio en la vida real, entrelazadas con el destino del navío. 13 parejas, unidas por el matrimonio, abordaron el buque. Entre ellas, los dueños de una tienda departamental, un matrimonio acaudalado. La esposa, presa de un presentimiento, se negó a subir a un bote salvavidas, rehusándose a abandonar a su marido. Él, a su vez, se negó a dejarla sola, priorizando la seguridad de mujeres y niños. Piensa en esto. Una pasajera entregó su abrigo a su doncella, instándola a abordar un bote salvavidas. Su deseo era que la joven se mantuviera abrigada. Ella, en cambio, eligió permanecer al lado de su esposo hasta el final. ¿Fue un iceberg la única causa del desastre? Algunos creen que no. Todo comenzó hace 1000 años. En una remota región, una campesina escondió un objeto de valor incalculable en el interior de una muñeca. En un pueblo de ladrones, pocos conocían la historia de esta mujer, a la que llamaban la monja. Su tesoro fue sellado dentro de una figura de madera con su rostro y una inscripción críptica. Quien la poseyera caería en un sueño profundo e inescapable. En algún lugar oculto, en una cámara secreta, la muñeca permaneció olvidada durante los siguientes 15 lustros, hasta que un grupo de aldeanos tropezó con su escondite, perturbando su paz eterna. Nadie sabe cómo, pero tras profanar la tumba, desaparecieron sin dejar rastro. Décadas más tarde, un grupo de adinerados amigos ingleses llegó al lugar y encontró la muñeca. La figura de la monja, con sus ojos oscuros, parecía mirar fijamente al vacío. Decidieron comprarla, pero el comprador desapareció la misma noche antes de poder llevársela. La maldición de la muñeca persiguió a cada miembro del grupo, generación tras generación, hasta que, según algunos creen, terminó a bordo del Titanic. Pasaron más de 7 décadas hasta que un equipo de robots submarinos localizó los restos del famoso transatlántico. El Titanic yacía en el fondo del océano, a 4000 metros de profundidad, partido en dos. ¿Por qué se quebró de esa manera? Algunos creen que la presión del agua, al inundarse el barco tras el impacto con el iceberg, fue tan brutal que partió el casco desde abajo. Otros sugieren que la causa fue la fragilidad del acero, un material de baja calidad, con altos niveles de sulfuro, que lo hicieron quebradizo. Pero la verdad es que el Titanic tenía múltiples fallos de diseño. Para empezar, las compuertas superiores no sellaban correctamente, permitiendo que el agua fluyera entre los compartimentos. Además, los remaches que unían las placas del casco eran débiles y se rompieron con facilidad debido a las gélidas temperaturas y la alta velocidad. Esto provocó que el hundimiento fuera 24 veces más rápido de lo que debería haber sido. Si el Titanic hubiera golpeado el iceberg de frente, en lugar de intentar esquivarlo, probablemente habría permanecido a flote. Pero ¿por qué la tripulación no vio el iceberg a tiempo? El vigía no tenía binoculares. ¡Impensable! Los prismáticos estaban guardados en el camarote 7, y el único tripulante que tenía la llave había sido despedido poco antes de zarpar. Olvidó entregar la llave a otro miembro de la tripulación. Incluso con binoculares, la tragedia podría no haberse evitado. La noche era oscura y sin luna, pero la realidad es que hubo advertencias. Aproximadamente 1 hora antes del impacto, otros barcos cercanos al Titanic enviaron mensajes alertando sobre la presencia de icebergs. Algunos expertos creen que los operadores de radio del Titanic no consideraron urgente la información, o que simplemente estaban demasiado ocupados atendiendo mensajes de pasajeros. Otros afirman que los vigías no pudieron ver el iceberg debido a un fenómeno atmosférico conocido como refracción, que distorsionaba la luz y ocultaba el peligro. Piensa en esto por un momento. Nadie vio el iceberg
hasta que estuvo demasiado cerca para evitar la colisión. Apenas 45 segundos antes del impacto. Tras el choque, solo hubo 37 segundos para reaccionar. El Titanic se hundió en 2 horas y 40 minutos. Imagínate un continente helado, inmenso, el más grande del planeta. Un territorio donde científicos e investigadores de todo el mundo se aventuran para desentrañar sus secretos. Pero, ¿qué ocurre cuando, en la inmensidad blanca, escuchan sonidos anómalos? Sonidos que evocan el choque de rocas gigantescas. Un estruendo que modifica su tono abruptamente, desde agudos punzantes hasta graves profundos, como el latido de un corazón colosal. La primera vez que lo oyeron, el desconcierto fue total. Pero la curiosidad pudo más. Continuaron perforando el hielo y lo que encontraron fue asombroso. Bajo la superficie, un paisaje volcánico oculto, con 91 volcanes identificados y la posibilidad de que existan muchos más. Esto convertiría a la Antártida en la región con mayor concentración volcánica del mundo. Pero la sorpresa no terminó ahí. Durante sus investigaciones, descubrieron una extensa red de cañones subterráneos, algunos a 3 kilómetros de profundidad en el hielo. Estas gargantas alcanzan alturas de más de 914 metros y se extienden por decenas de kilómetros, aunque en la superficie todo parezca una planicie inmaculada. ¿Podrían haber estado perforando justo encima de un volcán? Aunque improbable, la posibilidad existe. Lo cierto es que estos lugares, lejos de ser peligrosos, ofrecen condiciones únicas para el estudio de climas ancestrales. Es como descubrir un insecto prehistórico atrapado en ámbar durante millones de años. Pero en lugar de un pequeño insecto, los científicos analizan polvo antiguo, burbujas de aire, sales marinas, ceniza volcánica y otros componentes ambientales. Estos elementos revelan las condiciones climáticas del pasado y permiten predecir el comportamiento de la capa de hielo antártica ante el calentamiento global. El análisis de estas muestras puede durar desde una semana hasta un año, dependiendo de los hallazgos. Los investigadores cortan y derriten el hielo gradualmente, extrayendo el aire atrapado en su interior. Este proceso se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, en cámaras descontaminadas, con trajes especiales y ventilación constante. Incluso el más mínimo contacto con las manos podría alterar la muestra. Los científicos buscan patrones, variaciones en la composición y temperatura de la atmósfera. Pero, ¿qué explica los extraños sonidos que escucharon al arrojar trozos de hielo a los agujeros? La respuesta está en el efecto Doppler, el mismo fenómeno que modifica el sonido de un coche al pasar a gran velocidad. En esencia, el efecto Doppler es un cambio aparente en la frecuencia de una onda para un observador que se mueve en relación con la fuente de la onda. No solo afecta a las ondas sonoras, sino también a las ondas de luz y agua. En el caso del hielo cayendo en el agujero, el sonido rebota en las paredes y regresa distorsionado, creando esos peculiares ecos. No olvidemos que este hielo se mueve a 140 metros por año bajo nuestros pies. En algún lugar del planeta, una perforación petrolera excavó un agujero en la corteza terrestre buscando el esquivo oro negro. Un proyecto titánico que consumió casi 20 años para alcanzar los 12 kilómetros de profundidad, apenas un suspiro en la inmensidad del planeta. Pero este no era un pozo petrolero común, ni estaba en medio del océano. La perforación se detuvo en 1992, cuando los científicos se toparon con temperaturas inusitadamente altas, 37 grados Celsius más de lo esperado. Abandonado a su suerte, se convirtió en un simple agujero, o eso parecía. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Lo inquietante es que algunos trabajadores de la zona aseguran haber escuchado ruidos extraños provenientes de las profundidades. Nos trasladamos a Yemen, en la árida región oriental del país. Allí, en medio del desierto, se alza un pozo misterioso, rodeado de leyendas ancestrales. Los lugareños lo conocen como el Pozo del Infierno. Expertos y habitantes coinciden en que no es una simple formación geológica. Afirman que fue creado como prisión para espíritus malignos. Con una boca de 30 metros de diámetro y una profundidad que oscila entre 100 y 200 metros, el Pozo del Infierno
emite sonidos inexplicables. Algunos científicos sugieren que la falta de oxígeno en su interior imposibilita la vida. Sin embargo, en 2019, ingenieros de sonido registraron extraños zumbidos de baja frecuencia provenientes de las profundidades. Durante semanas, utilizando micrófonos diseñados para soportar presiones extremas, capturaron una cacofonía de sonidos inexplicables. Imagina esto, una presión 1000 veces superior a la del nivel del mar. Durante 23 días, los micrófonos registraron ecos, crujidos y hasta el sonido de cámaras cercanas. Pero el origen de estos sonidos sigue siendo un enigma. ¿Son estos sonidos de origen humano o natural? ¿Afectan a la vida marina, como delfines y ballenas, que se comunican a través de ondas sonoras? Estas son solo algunas de las preguntas que los científicos intentan responder. Lo cierto es que en los últimos 50 años, el ruido en los océanos se ha incrementado 10 veces, impulsado por el desarrollo tecnológico en la navegación y la construcción submarina. Pero, ¿qué causa estos estallidos repentinos? Utilizando micrófonos especializados, los científicos han detectado que estos sonidos se originan a tan solo 70 metros de la superficie. Son el resultado de descargas de energía en áreas específicas de las auroras boreales. Las perturbaciones eléctricas, causadas por tormentas magnéticas, liberan pequeñas chispas a la atmósfera, generando estos estallidos y pulsos de luz. En un rincón remoto del planeta, un equipo de científicos se propuso explorar lo inexplorado. Su objetivo, el hielo de la Antártida Occidental, una extensión colosal de 48 kilómetros, casi del tamaño de Bélgica. Este gigante helado, flanqueado por las capas de hielo Goetz y Thwaites, ocultaba enigmas geológicos que clamaban por ser desvelados. Si crees que la Antártida es solo un páramo blanco, piénsalo de nuevo. Bajo la superficie, un paisaje accidentado y dinámico se esculpe lentamente por fuerzas naturales implacables. Grietas profundas, picos imponentes y estructuras singulares se extienden a lo largo de cientos de metros. La comunidad científica anhelaba comprender este mundo oculto. Para lograrlo, concibieron una audaz estrategia: un vehículo submarino autónomo. Este dron explorador, equipado con un avanzado sistema de sonar, se sumergiría en las profundidades heladas y nos revelaría los secretos que yacían ocultos. Piensa en los murciélagos o los delfines. El sonar funciona de manera similar. Emite ondas sonoras que rebotan en los objetos. Al analizar el tiempo que tardan en regresar y cómo cambian, se puede crear una imagen detallada del entorno. Nuestra versión era superior, con una precisión asombrosa que permitiría cartografiar el lecho marino con una nitidez sin precedentes. Así nació Boaty McBoatface, un nombre peculiar para un explorador robótico diseñado para navegar por las traicioneras profundidades antárticas. Equipado con tecnología de punta, Boaty estaba listo para desafiar lo imposible. En 2014, Boaty se embarcó en su primera misión al Mar de Ross. Para el equipo era como explorar la cara oculta de la Luna. Durante 27 días ininterrumpidos, recorrió 95 kilómetros bajo una gruesa capa de hielo, una distancia equivalente a viajar de París a Berlín. En una ocasión, se sumergió a 1.600 metros de profundidad. Lo que descubrió fue asombroso. En lugar de una superficie lisa y uniforme, Boaty reveló un paisaje submarino accidentado, con colinas y crestas. Identificó formaciones que parecían dunas y, finalmente, patrones espirales y surcos misteriosos, más propios de una obra de arte que de una formación natural. Estas estructuras contaban la historia de las corrientes de agua subglaciales, ríos ocultos que erosionan y derriten el hielo desde abajo. A veces suavizan la superficie, otras la esculpen en formas extrañas, semejantes a estrías o grabados. Algunas de estas formaciones eran gigantescas, de hasta 360 metros de largo, 3 campos y medio de fútbol. Su forma espiral es producto de la rotación terrestre, que genera un efecto conocido como fuerza de Coriolis. Imagina que intentas lanzar una pelota mientras giras. Se desviará en una trayectoria curva en lugar de una línea recta.
Lo mismo ocurre con las corrientes de agua. Posteriormente se encontraron patrones similares en otras capas de hielo antárticas, aunque no tan grandes como los descubiertos por Boati. Pero Boati también descubrió algo inquietante. Estas corrientes de agua no solo eran poderosas, sino también peligrosamente cálidas. El hielo no flota pasivamente en el océano. Es parte de un sistema delicado y vulnerable. Las plataformas de hielo, extensiones masivas de hielo ancladas a tierra firme, actúan como barreras que frenan el flujo de los glaciares hacia el mar. Cuando el agua cálida las socava, las debilita, permitiendo que el hielo fluya más rápidamente hacia el océano. A medida que el hielo se derrite, el nivel del mar aumenta, amenazando nuestras costas. Boati encontró evidencia de un derretimiento acelerado causado por estas corrientes subterráneas. Era como observar un reloj que avanza inexorablemente hacia un futuro incierto. Afortunadamente, en esta primera misión, Boati regresó a salvo, proporcionando valiosos datos. Durante los siguientes 5 años, continuó explorando, enfrentando desafíos extremos, como largos periodos de oscuridad total bajo el hielo que interrumpían las comunicaciones hasta por 24 horas. A pesar de ello, Boati cartografió cada pico y valle, ofreciendo más de 40 expediciones bajo el hielo. Pero en 2019, durante una misión particularmente audaz, algo salió terriblemente mal. Boati se adentró en la plataforma de hielo Filchner-Ronne, una zona conocida, de forma ominosa, como la plataforma del fin del mundo. Este nombre no es casual. Su eventual colapso podría elevar drásticamente el nivel del mar a nivel global, desencadenando una catástrofe. Boati fue enviado allí para desentrañar los secretos de esta plataforma de hielo, para comprender su ritmo de deshielo y las causas subyacentes. Ya había explorado esta zona antes, convirtiéndose en el primer vehículo submarino en cartografiarla y estudiar las corrientes de agua cálida. Pero en esta ocasión, durante su incursión en el hielo, algo falló. De repente, Boati desapareció sin dejar rastro. En un instante, transmitía datos cruciales. Al siguiente, se sumió en un silencio absoluto. No hubo señales de socorro, ninguna indicación de lo que había sucedido. Cuando no regresó a la hora prevista, el equipo inició una búsqueda exhaustiva, utilizando vehículos submarinos y aéreos, pero fue en vano. Boati se había desvanecido, presumiblemente con las baterías agotadas, perdido para siempre bajo cientos de metros de hielo. Fue una pérdida devastadora para el equipo científico, que había depositado grandes esperanzas en el pequeño robot. Pero su legado perdura. Boati nos reveló un mundo oculto, un ecosistema sorprendente y vulnerable. Sus descubrimientos confirmaron que las corrientes de agua subglaciales son más cálidas y extensas de lo que se creía. Reveló paisajes submarinos únicos y proporcionó datos cruciales sobre el clima de nuestro planeta, tanto en el pasado como en el futuro. Durante millones de años, la Tierra ha experimentado cambios drásticos, eras de hielo, movimientos tectónicos, inundaciones y extinciones masivas. Y ahora nosotros, la humanidad, hemos aparecido en escena. Imagina un lugar aislado del resto del mundo durante 5 millones de años, un lugar donde ningún ser humano ha puesto un pie. En 1986, finalmente lo encontramos, la cueva de Mobile, en Rumanía. Piensa en esto, alquilas un coche y conduces hacia el sureste. Buscas un pequeño pueblo cerca del Mar Negro, sigues las indicaciones y de repente te encuentras en medio de la nada. Solo un campo vacío. Pero entonces ves un agujero en el suelo. A medida que te acercas, te das cuenta de que es una entrada, un portal a un mundo subterráneo. Antes de descender a la oscuridad, te aseguras de tener una cuerda, un casco con una linterna potente y una fuente de oxígeno. Desciendes lentamente, observando tu entorno. Abajo, la oscuridad es absoluta. Sientes una ligera incomodidad, una sensación extraña. El aire es cálido y húmedo. Finalmente tus pies tocan el suelo. Miras a tu alrededor y ves numerosos túneles que se adentran en las profundidades,
Avanzas por uno de ellos y notas que el aire se vuelve más cálido y húmedo. De repente te encuentras en una gran cueva con un lago en el centro. Aquí es donde las cosas se complican. Tienes que sumergirte. A medida que te sumerges en el agua, te golpea un fuerte olor a azufre, como huevos podridos. Estás entrando en contacto con agua sulfurosa. Pero eso no es todo. El aire está lleno de gases tóxicos y el nivel de oxígeno es peligrosamente bajo, apenas un 10%, insuficiente para mantener la vida sin un suministro externo. Otros gases te provocan un fuerte dolor de cabeza. Enciendes tu linterna y te sumerges más profundamente. En un momento dado, tienes que arrastrarte por una grieta estrecha. Bajo el agua hay innumerables pasadizos, como un laberinto. Te sientes un poco preocupado, pero tu suministro de oxígeno aún está lleno. Imagina un mundo oculto, un reino subterráneo donde la luz del sol jamás ha penetrado. Te adentras en un vehículo y de pronto te encuentras en un espacio que desafía toda lógica. Arriba, abajo, a cada lado, la inmensidad te rodea. Pero no estás solo. Un susurro, un arrastre, y de repente miles de insectos se desplazan a tu alrededor. 48 especies distintas, 33 de ellas completamente nuevas para la ciencia. Criaturas translúcidas, casi fantasmales, cuelgan de hilos, se deslizan por las paredes. Incluso diminutos camarones nadan en charcos subterráneos. Y por si esto no fuera suficiente, 2 especies de escorpiones acechan en la oscuridad. ¿Aún no sientes el escalofrío? Nada aquí es normal. La vida ha evolucionado de una forma que desafía nuestra comprensión. Estos seres, carentes de ojos, dependen de largas antenas, como sensibles radares, para navegar en la perpetua oscuridad. ¿Podría ser este un vistazo a un mundo alienígena? Cuanto más te adentras, más extrañas se vuelven las formas de vida. Diminutas criaturas se mueven en el aire, seres translúcidos que nunca han visto la luz del sol. ¿De qué se alimentan? Observa la superficie del agua. Una sustancia blanca, viscosa, cubre la superficie. Al tacto se desmorona como un pañuelo húmedo. Pero no es un pañuelo. Son miles de millones de bacterias, llamadas autótrofos, que crean alimento a partir de sulfuro de hidrógeno. No usan la luz solar como las plantas, sino un proceso llamado quimiosíntesis. Estas bacterias son la base de una cadena alimenticia que sustenta a todo este ecosistema subterráneo. Este mundo es tan profundo, tan aislado, que requiere trajes de protección, no solo para tu seguridad, sino para la suya. Sin las precauciones adecuadas, podrías contaminar este ecosistema único con bacterias de la superficie. Este reino subterráneo es demasiado frágil, demasiado peligroso para equipos científicos costosos. Recolectas muestras de agua, tierra y aire, y te preparas para salir. Aún no se ha explorado por completo. ¿Qué otros secretos aguardan en las profundidades? De vuelta en el laboratorio, rodeado de instrumentos, empiezas a comprender la importancia de este descubrimiento. Este entorno subterráneo se asemeja a las condiciones primigenias de la Tierra, cuando nuestro planeta aún no estaba protegido por una capa de ozono. ¿Podrían estas criaturas ser similares a las primeras formas de vida que surgieron en nuestro mundo? Resulta que estas bacterias son increíblemente valiosas. Descomponen gases tóxicos como el metano y el dióxido de carbono, transformándolos en sustancias inofensivas. Un pequeño organismo, un gran impacto. Imagina un lugar donde la vida desafía toda lógica, un ecosistema tan extremo que parece sacado de una pesadilla. No es un rincón aislado, sino un testimonio de la increíble capacidad de adaptación de la vida en nuestro planeta. Piensa en esto, la vida persiste incluso en las profundidades más insondables, donde la presión es aplastante y la oscuridad es absoluta. Allí, en ese abismo, prosperan criaturas asombrosas, capaces de soportar condiciones que serían letales para la mayoría de los seres vivos. Entre estos supervivientes extremos se encuentran los nematodos, también conocidos como gusanos redondos. Estos seres diminutos, pero increíblemente resistentes, han conquistado prácticamente todos los rincones de la Tierra.
Desde los abrasadores desiertos hasta las gélidas cumbres montañosas, desde las profundidades oceánicas hasta incluso el interior de otros organismos, los nematodos demuestran una versatilidad asombrosa. Cuando las condiciones se tornan insoportables, estos maestros de la supervivencia entran en un estado de animación suspendida, un mecanismo de defensa que les permite ralentizar drásticamente su metabolismo. Es como si se sumieran en un sueño profundo, esperando pacientemente el momento en que las circunstancias mejoren. Solo entonces, cuando el agua o el frío regresan, emergen de su letargo, listos para continuar su ciclo de vida. Estos nematodos, verdaderos supervivientes, se encuentran en todas partes, en el suelo que pisamos, en el agua que bebemos, incluso en ocasiones dentro de nosotros mismos. Su ubicuidad es un testimonio de su increíble capacidad de adaptación y de la tenacidad de la vida para florecer incluso en los entornos más hostiles. No necesitas viajar a Marte para encontrar paisajes de otro mundo. En nuestro propio planeta existen lugares que desafían la realidad. Uno de ellos, un desierto inmenso, se erige como uno de los puntos más calurosos e inexplorados de la Tierra. Un lugar donde la vida parece imposible, pero donde, paradójicamente, abundan los líquidos. En este valle sereno, fluidos viscosos emanan de las entrañas del planeta, mientras lagos escarlata, teñidos por la reacción de minerales volcánicos con agua salada, crean formaciones grotescas, dignas de una película de ciencia ficción. Géiseres sulfurosos escupen vapores tóxicos, convirtiendo el área en una trampa mortal. Para sobrevivir, una máscara es esencial, pero la vida tenaz siempre encuentra un camino. Criaturas extremófilas prosperan en estas aguas hirvientes, microorganismos que parecen sacados de un futuro distópico, colonizando rocas y charcos con aparente felicidad. ¿Quién sabe qué secretos aún se ocultan en esas profundidades? Otro enclave implacable son los mares de sal en el desierto. Allí, recientemente, se descubrió una nueva forma de sal, un refugio para seres diminutos que emergen fugazmente tras las escasas lluvias. Estas especies han resistido durante miles de años, sobreviviendo a condiciones extremas con una mínima cantidad de agua. Son formas de vida microscópicas, sí, pero su resistencia es colosal. ¿Te atreves a explorar aún más los límites de la vida? Piensa en esto. En la gélida Antártida, científicos han descubierto arañas marinas colosales, estrellas de mar gigantes y criaturas translúcidas similares a camarones. En apenas un mes, los investigadores identificaron más de 30.000 especies, muchas de ellas completamente nuevas para la ciencia. ¿Qué otros misterios aguardan en las profundidades heladas? ¿Qué otras formas de vida inimaginables podrían estar prosperando bajo el hielo? Imagina un lugar donde la naturaleza despliega toda su magnificencia, un Edén que podrías confundir con Canadá, pero que en realidad esconde un pasado mucho más remoto. Retrocedamos 34 millones de años. ¿Qué fuerzas transformaron este paraíso en el gélido continente que conocemos hoy? La respuesta, como suele ocurrir en la historia de nuestro planeta, es una intrincada danza entre la atmósfera y la geología. Resulta que la disminución en los niveles de dióxido de carbono y los movimientos tectónicos de la corteza terrestre fueron cruciales para convertir un mundo sin hielo en la era glacial que conocemos. Hace aproximadamente 50 millones de años, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era asombrosa, alcanzando entre 1000 y 2000 partes por millón. Pero a medida que estos niveles descendieron, la temperatura global comenzó a declinar, preparando el terreno para la formación de gigantescas capas de hielo. Pero la historia no termina ahí. Mientras el dióxido de carbono disminuía, otro evento geológico crucial entraba en escena: la separación definitiva entre la Antártida y Australia. Este cataclismo tectónico abrió el paso al pasaje de Drake, dando origen a la corriente circumpolar antártica, una corriente fría que rodea el continente helado. Esta poderosa corriente actúa como un escudo, impidiendo que las corrientes cálidas lleguen a la Antártida y perpetuando su clima glacial, un verdadero guardián del frío.
¿Confundes Australia con Antártida? No te preocupes, ambos continentes estuvieron unidos en el pasado. Pero cuidado, confundir Australia con Austria ya es otro nivel. Y ni se te ocurra buscar ayuda en Internet, porque no existe un departamento para quienes quieren ir a Australia y terminan en Austria por error. Pero ¿qué tal si dejamos los errores geográficos a un lado y exploramos algo fascinante? Observa las playas rosadas de Australia. Sí, has oído bien, rosadas, y no es una simple metáfora. El secreto de este color reside en los piropos granate, gemas misteriosas que suelen usarse en joyería. ¿Cómo es posible que estas gemas estén ahí? Un estudio revela que estos granates son más antiguos que las propias montañas australianas. Suena descabellado, ¿verdad? Pero tiene una explicación lógica. Hace millones de años, Australia y la Antártida formaban parte del supercontinente Gondwana. La fuerza de las capas de hielo arrastró los granates, depositándolos en las costas australianas. Estas playas se formaron cuando Australia aún estaba unida a la Antártida, en un clima gélido. La erosión se llevó la mayoría de los granates, pero este grupo sobrevivió, conservando una historia que se remonta a las rocas ígneas que alimentaron las capas de hielo. Pero Australia no solo esconde gemas. Si observas con atención, podrías encontrar algo aún más sorprendente: edificios enterrados bajo el hielo. Piensa en esto. ¿Te imaginas descubrir un edificio sepultado bajo una capa de hielo? Esta historia comienza con la desilusión de Chris Bray, un escritor británico. Un viaje a la Antártida con su hijo se torció cuando su avión se averió. De repente, una figura emergió de la nieve. Un busto. El lugar había sido una estación meteorológica. A pesar del frío extremo, Chris y su hijo exploraron el área. Chris se convirtió en una de las pocas personas en visitar los 5 confines del planeta. Antártida. Seguramente ya sabes que es el desierto más grande del mundo, superando en extensión al Sahara o al Gobi. Pero, ¿sabías que en este lugar, uno de los más áridos del planeta, se esconde una cascada de lo más peculiar? Ubicada en el seco valle de Taylor, esta maravilla de 5 pisos parece escupir sangre. De hecho, se la conoce como las cataratas de sangre. Quizás esta cascada de color rojo intenso te parezca extraña e incluso inquietante, pero la explicación de su origen es más sencilla de lo que crees. Esa agua rojiza proviene de un antiguo lago subglacial, aislado del exterior hace muchísimo tiempo, cuando una capa de hielo se formó sobre él. Ahora, a 400 metros de profundidad, esta reserva acuática primigenia posee una salinidad 3 veces superior a la del agua marina. Imagina un líquido denso, cargado de hierro y completamente privado de oxígeno y luz solar. Cuando esta agua rica en hierro emerge a la superficie y entra en contacto con el aire, se oxida, dando lugar a ese característico color rojo intenso que tiñe las cataratas de sangre. ¿Crees que la Antártida es un desierto helado sin vida? Piensa otra vez. Contrario a la creencia popular, sí existen insectos en la Antártida. Un pequeño insecto de la familia Belgica antárctica ha logrado adaptarse a este entorno extremo. Y no solo eso, también hay arañas marinas. Pero no te imagines a las típicas arañas terrestres. Estas criaturas son diferentes. Algunas especies, con hasta 50 patas, tienen la peculiaridad de respirar a través de pequeños orificios en sus extremidades. ¿Qué color asocias con la Antártida? Seguramente el blanco, ¿verdad? Pues, aunque parezca un lienzo inmaculado, este continente esconde explosiones de color. Este fenómeno se debe a las algas, organismos resistentes que prosperan en condiciones extremas. A medida que el continente se calienta durante el verano austral, estas algas liberan pigmentos rojos y verdes, tiñendo la nieve con tonalidades sorprendentes. Pero no te dejes engañar por su belleza. Estas algas no son comestibles. La búsqueda de vida en los lugares más inhóspitos de la Tierra siempre es emocionante. Y cuando hablamos del extremo sur del planeta, la emoción se multiplica. Muchos científicos han descubierto fósiles de seres vivos que prosperaron hace 71 millones de años, durante el Cretácico,
cuando un canal marítimo conectaba la Antártida con otras masas terrestres. Pero ¿por qué excavar en un lugar tan remoto y cubierto de hielo? La respuesta está en las rocas que, dependiendo de la estación, emergen a la superficie. Un equipo de investigación se dirigió al Monte Falla, ubicado en la cordillera transantártica, para estudiar estas formaciones rocosas expuestas durante el verano austral. Estas rocas podrían ser testigos de la era de los dinosaurios. La expedición fue un éxito. Los investigadores desenterraron fósiles que revelaron un ecosistema prehistórico. Estos restos fueron trasladados a museos y laboratorios para su estudio. Entre los hallazgos se encontraban plantas de más de 71 millones de años de antigüedad, algunas incluso superando los 61 millones de años. También se encontraron amonitas, bivalvos y otros animales marinos. Pero la vida antártica no solo se limita al pasado. Observa este gusano de hielo, una criatura fascinante que habita en las profundidades heladas del océano Antártico. Estos gusanos, pertenecientes al género Ophriotrocha, pueden alcanzar hasta 20 centímetros de longitud y 1 centímetro de ancho. Su apariencia puede resultar intimidante, pero las investigaciones sugieren que desempeñan un papel crucial en el ecosistema marino. ¿Ves esa estructura que parece una cabeza? En realidad es solo un segmento retráctil que ayuda a esta criatura de mandíbulas a alimentarse. Imagínate un ser de las profundidades, una criatura abisal sacada de una pesadilla. No es un diamante pulido, sino algo mucho más inquietante. Hablamos del Daukachi-N-Onka-En-Aenen. Esta entidad, que algunos comparan con un monstruo marino de película de terror, posee 20 apéndices, como tentáculos, capaces de moverse y alcanzar hasta 20 centímetros de longitud. Cada uno de ellos está cubierto de extrañas protuberancias. Retrocedamos a 2004. Un grupo de científicos desplegó 34 detectores en la capa de hielo de Ross, una gigantesca extensión helada que flota sobre el océano. Estos pequeños dispositivos, alimentados con energía solar, captaron un zumbido constante, un sonido tan profundo que el oído humano es incapaz de percibirlo directamente. Pero los científicos, gracias a su tecnología, lograron registrar y compartir este sonido espeluznante en Internet. Un glaciólogo de la Universidad de Chicago lo describió como algo similar al zumbido de un mosquito en el patio trasero durante el verano. ¿Pero qué estaban buscando realmente estos glaciólogos? No estaban tras el sonido de esta criatura. Su objetivo era monitorizar la capa de hielo de Ross, un ecosistema en peligro. El hielo se está calentando y derritiendo a un ritmo alarmante, comparable al de un helado en un día caluroso. Esta capa de hielo actúa como un tapón, protegiendo a los grandes glaciares de un colapso catastrófico. El descubrimiento de este sonido, de esta criatura, es solo una pieza más en el rompecabezas de un mundo oculto bajo el hielo. Prepárate para un viaje que jamás olvidarás. Un viaje a un lugar gélido, donde la ciencia y el misterio se entrelazan. Abrígate bien, porque el frío será intenso. Aborda un avión y aterriza en la helada isla de Groenlandia. Una vista asombrosa de la aurora boreal te da la bienvenida. Apenas puedes creerlo. Tu guía te dice que este fenómeno es rarísimo. Normalmente la gente pasa años intentando presenciarlo. Te sientes afortunado y te tomas un tiempo para contemplar estas hermosas luces verdes. ¡Qué bueno que trajiste tu cámara! Mientras tomas fotos, aprendes que las auroras son el resultado de eyecciones de masa coronal del Sol que interactúan con la atmósfera terrestre. Durante el día, sigues explorando los paisajes helados. Sorprendentemente, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Esta vez, a bordo de un helicóptero, sobrevuelas un paisaje de hielo interminable. Por si te lo preguntabas, ahora mismo estás volando sobre 1.700.000 kilómetros cuadrados de hielo. Espera, ¿qué es eso? Parece una familia de osos polares. Seguramente no querrás acercarte demasiado. Las condiciones en Groenlandia pueden ser extremas para la vida humana. Aparte de las bases militares, la fauna local incluye renos, bueyes almizcleros y perros esquimales. De camino a Ilulissat, podrías hacer una parada rápida en Kangerlussuaq,
uno de los pocos lugares con vuelos comerciales a la isla. Quizás no lo sabías, pero esta isla es parte del Reino de Dinamarca. En el mapa se encuentra entre el Océano Ártico y el Océano Atlántico. Tienes suerte de contar con un guía que te revela los secretos ocultos bajo este paisaje. Bajo esta extensión blanca de 2.166.000 kilómetros cuadrados, existe un mundo completamente diferente. Un mundo lleno de valles y cráteres ocultos bajo el hielo. De hecho, casi el 80% de la isla está cubierta de hielo. Tu primera parada es el Gran Cañón de Groenlandia. Aterrizas no muy lejos de allí, en algún lugar al este de la isla. Probablemente sepas que un cañón es un valle profundo y estrecho con paredes escarpadas, pero seguramente no sabías que la palabra cañón proviene del italiano canone, que significa tubo o conducto. Este Gran Cañón tiene similitudes sorprendentes con el de Estados Unidos. Para empezar, tiene una longitud de al menos 750 kilómetros y una profundidad de 800 metros en algunos lugares. Un cañón subterráneo, realmente asombroso. ¿Te preguntas cómo se formó esto? El cañón fue creado por un río que fluyó a través de Groenlandia antes de que el hielo la cubriera. ¡Oh, sí! Groenlandia no siempre ha estado cubierta de hielo. Alguna vez fue verde. Al igual que muchos otros lugares helados del mundo, como la Antártida, los científicos han descubierto que en el pasado gran parte de Groenlandia no tenía hielo. ¿Y sabes qué más han descubierto? Gracias a la tecnología de radar, que puede ver a través del hielo, los investigadores han estimado que Groenlandia solía ser mucho más cálida de lo que se pensaba. Una investigación de 2021, realizada por la Universidad de Vermont, encontró un fósil de ramita y hojas, lo que desconcertó a los investigadores. Esperaban encontrar rocas y sedimentos en el núcleo de hielo, pero en cambio encontraron tierra. Considerando el paisaje que ves ahora, es difícil imaginar que alguna vez hubo bosques frondosos aquí. Hoy encontrarás vegetación de tundra a lo largo de la costa de la isla, pero eso es todo. A partir de estos fósiles, los investigadores creen que la isla alguna vez fue mucho más verde. Es muy probable que hubiera un bosque lleno de insectos, incluidas mariposas y mosquitos. La temperatura promedio en la isla oscilaba entre 10 grados Celsius en verano y menos 17 grados Celsius en invierno. Los satélites del programa Operation Icebridge de la NASA han sobrevolado Groenlandia más de 100 veces. Esto ha permitido a los investigadores crear un mapa tridimensional de la isla y determinar la edad del hielo. Las capas de hielo ayudan a responder muchas preguntas científicas que surgieron durante cientos de miles de años. Son capas de nieve sobre nieve que se compactan hasta convertirse en hielo, creando lo que llamamos una capa de hielo. ¿Recuerdas el cañón del que hablamos? Se cree que se formó durante el Eemian, un periodo que abarcó desde 130.000 hasta 115.000 años atrás. Gracias a las asombrosas imágenes tridimensionales de la NASA, hemos podido observar 3 periodos climáticos distintos dentro del hielo. La capa superior es relativamente nueva y uniforme. Si decides excavar más profundo, encontrarás una capa que se formó durante la última edad de hielo, mucho más compleja y densa que el hielo que ves en la superficie. Imagina por un momento cómo sería esta parte del mundo dentro de 100.000 años. Si sigues excavando, encontrarás hielo que data del periodo Eemian, como te dije antes. Ahora bien, los cañones no son las únicas características extrañas que se encuentran en Groenlandia. Si pudieras mirar debajo de toda esa nieve, también verías valles y montañas impresionantes. En 2007, los científicos crearon un mapa que muestra cómo se veía Groenlandia cuando no había hielo. En el centro de la isla había un enorme lago. Alrededor de este lago había montañas. Este paisaje podría haber sido similar a los lagos alpinos modernos, con montañas que se reflejaban en las aguas cristalinas. Este antiguo lago en Groenlandia era enorme. Imagina los estados de California y Delaware combinados. Este lago cubría un área de más de 7.100 kilómetros cuadrados, y en su apogeo, al menos 18 arroyos diferentes fluían hacia él. El agua azul y clara debió ser impresionante, aunque seguramente helada. ¿Te gustaría nadar allí?
Quizás sea mejor pensarlo 2 veces, ya que el agua podría tener hasta 200 metros de profundidad en algunos puntos. En el tercer día de tu aventura, descubres las partes líquidas subterráneas de la isla. Mientras caminas por un área cubierta de hielo, tu guía te advierte que tengas cuidado con las grietas en la superficie. Allí se producen regularmente moulins. Los moulins se forman cuando el agua de deshielo y la lluvia fluyen a través de las grietas en el hielo hasta la base de la capa de hielo, creando sistemas de ríos y alimentando la formación de lagos y arroyos subglaciales. Los investigadores estiman que hay alrededor de 60 lagos subglaciales en Groenlandia. Y sí, son lagos de verdad. Quizás una de las características ocultas más impresionantes de la isla sea el cráter de impacto de Hiawatha, enterrado bajo el hielo. Este cráter, causado por un asteroide de hierro de 1,5 kilómetros de ancho, es uno de los 25 cráteres de impacto más grandes descubiertos en la Tierra en los últimos 100.000 años. Y por alguna razón, eligió Groenlandia. Si alguien hubiera estado allí para verlo, habría presenciado un espectáculo apocalíptico. Imagina una esfera blanca, un proyectil que se lanza a través del cielo. Si esta masa impactara contra el hielo, el estruendo sería tan colosal que resonaría a cientos de kilómetros a la redonda. Un trueno ensordecedor, un vendaval comparable a la furia de un huracán. Y no es descabellado pensarlo. Su velocidad de entrada a la atmósfera, asombrosamente, supera los 240.000 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a 2,5 veces la velocidad de una nave espacial. Un impacto de tal magnitud no solo generaría un estallido ensordecedor, sino que también dejaría una cicatriz imborrable en la superficie terrestre. Hablamos del cráter Yawa, una herida gigantesca en el paisaje marciano con un diámetro de 85.000 kilómetros, ligeramente inferior a la extensión de Australia. Un área vedada, protegida celosamente de intrusos. Esta remota región es el hogar de una de las tribus bohemias más grandes del planeta, un pueblo que ha permanecido ajeno al mundo exterior. Se refugian en lo profundo de la selva, y el contacto se limita a observaciones aéreas realizadas por las autoridades. Pero ¿cuánto tiempo lleva esta comunidad aislada? ¿Cómo es su vida cotidiana? Esta sociedad, compuesta por aproximadamente 3.000 individuos, se organiza en 14 clanes dispersos en valles recónditos. Se trata de una tribu indómita, y cualquier incursión en su territorio se considera una violación de la ley. El contacto con forasteros podría acarrear graves consecuencias para su salud. Estas tribus aisladas carecen de las defensas inmunológicas necesarias para combatir las bacterias comunes en el mundo moderno. Por lo tanto, la mejor política es la de no intervención, dejarlos vivir en su mundo. Imagina un lugar oculto, un laberinto de secretos esperando ser desenterrados. Un inmenso depósito, extendiéndose a lo largo de 84 kilómetros, alberga un archivo clasificado, un tesoro de conocimiento prohibido. Este no es un archivo cualquiera. Aquí, en este búnker secreto, se guardan celosamente cartas, libros y documentos de figuras influyentes, personajes cuyas acciones e ideas han moldeado el curso de la historia. Entre sus muros se encuentra una misiva de Abraham Railin, un documento que data de 1876. También una carta de la mismísima Reina María de Escocia, dirigida a un aliado en busca de apoyo en 1586. Pero hay más, mucho más. Documentos que revelan experimentos del siglo XVII, indagaciones sobre la verdadera naturaleza del movimiento terrestre, cuestionando si nuestro planeta gira o permanece estático. Y aún más profundo, archivos de hace 1200 años que narran eventos trascendentales de nuestro mundo. ¿Qué secretos encierran estos pergaminos ancestrales? El acceso a esta información privilegiada está restringido a unos pocos elegidos, investigadores y desarrolladores cuidadosamente seleccionados. Para siquiera aspirar a contemplar estos documentos clasificados, debes superar los 75 años y renovar tu permiso cada 6 meses. Pero incluso si logras entrar, no estarás solo. Agentes de seguridad suizos, vigilantes silenciosos, te observarán cada segundo,
asegurándose de que no reveles los secretos que allí se guardan. Con tanto celo protegiendo este archivo, una pregunta persiste. ¿Qué clase de verdades explosivas se esconden tras sus muros? ¿Qué misterios aguardan ser descubiertos en este laberinto de conocimiento prohibido? A medio camino entre Hawái y Australia, existe un archipiélago solitario, un lugar con una historia marcada por su aislamiento y una posición geográfica estratégica. Desde el año 1857, estas islas han sido testigos de incontables eventos.